Gloria a Dios, ya tenemos la palabra preparada. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo de 12 al 20. Vamos a ponernos de pie para darle lectura. Y dice así la palabra del Señor. Así que, pues que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bueno, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de ti con un corazón de gratitud por el privilegio, Señor, de abrir en este momento tu palabra y escucharla. Te pedimos que en estos momentos apartes de nuestra mente toda distracción y prepares nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú quieres el día de hoy mostrarnos y enseñarnos. Que no nos acerquemos, Señor, a este texto solamente como simples observadores, Señor, sino que te pedimos de una historia, Señor, que quizá ya es conocida. También nosotros, Señor, podamos ser esos discípulos necesitados de ser transformados, Señor, por medio de tu verdad. Señor, que al contemplar, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, nos pueda mostrar la belleza de su humildad y la profundidad, Señor, de su amor. Guarda, Señor, de escuchar tu palabra superficialmente. Danos un corazón sensible, dispuesto a obedecer, dispuesto a arrepentirse y dispuesto a ser moldeado por tu Espíritu Santo. Que Cristo sea exaltado, Señor, por medio de esta predicación y que nuestras vidas sean confrontadas, animadas y transformadas, Señor, por medio de tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Entonces, el día de hoy seguimos en el capítulo 13. Sabemos que le hemos puesto por título El amor hasta el fin. Y el día de hoy estamos ya en el sermón número 3 de este capítulo, que lleva por título El maestro que lava pecadores. Iglesia, reflexionemos un momento, porque ciertamente en la vida hay momentos en los que se nos queda una escena grabada en nuestra mente. Hay ocasiones, hay hechos, circunstancias que nos pasaron alrededor de nuestra vida. A veces sean de tristeza, a veces sean de mucha alegría, de mucha euforia, de mucha emoción, pero hay escenas que se nos quedan grabadas en la mente y que es muy difícil que las podamos olvidar. Muy seguramente, iglesia, esta escena que vivieron los discípulos con el maestro ha de haber sido una escena que se quedó grabada en su mente y que nunca la volvieron a olvidar. Más allá de ese momento de incertidumbre, de tensión que hubo, después de que viene la revelación, después de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor y de la glorificación de Él mismo, yo creo que ellos se sorprendieron de ese momento tan íntimo al saber cada palabra que el Señor y cada hecho que el Señor había hecho en ese momento con ellos. Pero Jesús en este texto que acabamos de leer, no solamente quiere que ellos vean eso que pasó como un momento conmovedor. La intención del Señor no es que sus discípulos en algún momento dijeran: qué hermoso gesto tuvo el Señor para con nosotros.
Qué hermoso gesto de humildad. Ese no era el punto que el Señor quería que ellos solamente recordaran. Él iba más profundo. Querían que entendieran algo todavía más profundo. Porque te voy a decir algo en esta mañana y grábate, la iglesia. El evangelio del Señor no solamente es un evangelio para que nosotros lo admiremos y que digamos qué bonito, qué bonitos pasajes tiene, qué bonitas enseñanzas tiene. No es para admirarlo. El evangelio es algo que transforma. Es algo que transforma hasta el día de hoy vidas completas, vidas enteras. Y precisamente aquí es a donde Jesús comienza a explicar el significado, porque recuerden, el Señor a sus discípulos no solamente hacía algo, decía algo y los dejaba ahí en la interrogante de qué pasó o qué fue esto. El Señor siempre se tomaba ese tiempo para aún explicarles a cada uno de ellos qué significaba, qué propósito tenía lo que él acababa de hacer o lo que él acababa de decir. Iglesia, el Señor, si tú eres un discípulo de él, no te va a dejar con ese interrogante en tu cabeza de que sea solamente un misterio que no ha sido revelado. Te lo va a mostrar con un propósito. Entonces, iglesia, ¿por qué has sido lavado? ¿O por qué has sido lavado tú por Cristo? Es algo que nosotros tenemos que interrogarnos en esta mañana. Porque cuando una persona ha sido lavada verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo, no puede seguir viviendo de la misma manera. Cuando una persona ha sido lavada por el Señor, no puede seguir alimentando su orgullo diariamente. No puede seguir pensando solamente en sí mismo. ¿Por qué? Porque la gracia verdadera va a producir un corazón diferente. Si 8 días podíamos rápidamente ver un poquito qué significaba la gracia del Señor. Espero que haya quedado pues un poco entendida. Si no, hoy le vamos a dar un poquito un repaso. Pero entendamos, hermanos, que esa gracia verdadera que actúa en un corazón, ese corazón no puede quedar igual. Ese corazón va a ser transformado, ese corazón va a ser regenerado. Te voy a decir algo, iglesia, la gracia no solamente cambia nuestro destino eterno. No es que por su gracia fuimos lavados, ahora somos redimidos y ya tenemos salvación eterna. No solamente ese es el propósito, también cambia nuestro corazón, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Porque la gracia que perdona, esa misma gracia también transforma las vidas de las personas. Entonces, quien ha sido verdaderamente lavado por Cristo Jesús, comienza a parecerse más a Él. Es como la manera que podemos diferenciar de un verdadero cristiano a uno que es falso. Podemos tener a un cristiano aquí que imagínense que hayan nacido en una iglesia cristiana. Ambos nacieron en una iglesia cristiana. Ambos tienen la misma edad. Pueden tener ya más de 30 años en una iglesia cristiana. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta si verdaderamente esos dos son cristianos? Por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de pensar. Si ellos reflejan y se parecen más a nuestro Señor Jesucristo, entonces quiere decir que son cristianos. Pero si vemos que ya llevan mucho tiempo, pero no cambian, si se parecen a cualquier otra persona que no conoce a Cristo, entonces ahí podemos poner en duda si esa persona verdaderamente es un cristiano. Y ahorita lo vamos a ver más profundamente. Fíjense, en los primeros dos versículos que leímos, versículo 12 y el versículo 13, primero Juan nos muestra que la escena que acaba de pasar. Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos, ahora regresa con ellos a la mesa. Pero inmediatamente que él regresa a la mesa, hace una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? En pocas palabras, ¿comprenden lo que acabo de hacer? Quizá muchos de ellos, sabemos que eran los 12 que estaban ahí, algunos de ellos estaban sorprendidos.
Algunos de ellos se sintieron a lo mejor hasta conmovidos por ese gesto de amor, de servicio del Señor. Y algunos como Pedro estaban que no entendían lo que estaba pasando. Pero esa pregunta que les hace el Señor, ¿saben lo que he hecho? Y en el 13 les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y dices bien, porque lo soy. Y fíjense aquí lo interesante y lo importante que les recuerda el Señor ya estando en la mesa. ¿Por qué les dice esto en el capítulo 13? En el versículo 13, perdón. Porque les recuerda que Él no dejó de ser Señor cuando le lavó los pies. Por eso les dice, si ustedes me llaman maestro y Señor, lo dicen bien, porque lo soy. No quiere decir que el hecho de que en este momento yo haya hecho un gesto de humildad, de bajarme, quiere decir que entonces yo no soy el Señor. Yo lo sigo siendo. Yo sigo siendo el maestro y yo sigo siendo el Señor. Lo primero que les recuerda, ya estando en la mesa con ellos. Iglesia, humanamente pensamos que humillarse es perder el valor. Por eso el Señor hace eso. Porque a cualquier persona con esos conceptos que tenemos del mundo, podemos entender que el que es importante, ese es el que manda. El mundo nos ha dicho que el que es grande es el que debe de ser servido. El mundo nos dice que el que es fuerte, ese es el que se impone por encima de todos los demás. Pero fíjense cómo aquí Jesús nos muestra otra clase de grandeza. El rey que se arrodilló no deja de ser rey. El Señor que sirvió no deja de ser Señor. Jesús no dejó de ser Rey de Reyes y Señor de Señores por tener que humillarse a sí mismo. Y eso es lo que les está diciendo en ese momento a sus discípulos. No se les olvide quién soy yo. Iglesia, que en esta mañana no se nos olvide quién es el Señor. Mateo, capítulo 23, versículo 11 al 12, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mundo podrá decir muchas cosas, pero Dios nos dice, si tú quieres ser mayor que todos los demás, entonces sírveles a ellos. Es todo lo contrario que lo que el mundo enseña. El mundo nos enseña al revés, ¿verdad? Que el que quiere ser mayor tiene que ser servido por los demás. Pero el Señor nos muestra lo contrario. ¿Tú quieres ser mayor entre los que estás? Entonces sírveles a ellos. Como el ejemplo que Él mismo puso. Hermano, Jesús no solamente a sus discípulos les enseñó estas palabras. En esta escena vimos cómo la vivió delante de ellos. Les puso el ejemplo, como en muchas otras ocasiones. El orgullo del ser humano siempre busca ese reconocimiento, busca esa posición, busca esa importancia. Y como lo vimos en el tema pasado, a veces el orgullo también se disfraza de humildad. A veces el orgullo también quiere hacer cosas pensando que, o haciendo ver que esas cosas son buenas, son espirituales, son cristianas, pero en fondo lo que busca es lo que siempre busca el orgullo: reconocimiento, posición, importancia delante de los demás. Pero las personas que están seguras en Dios no necesitan vivir peleando por encontrar grandeza, por encontrar ser mejor que los demás. Eso ya no es con nosotros. Eso era nuestra vida pasada. El que nos puso el ejemplo, Cristo, perfectamente sabía quién era. Él era Dios, Él era el Señor, era el Maestro. Y precisamente porque sabía quién era, pudo hacer ese acto de humillación. No le quitó nada. Nosotros como cristianos debemos de actuar de la misma manera. Actuar con una manera humilde, porque eso no nos va a quitar. Nosotros, por empezar, no somos ni más ni somos menos, como lo decía anteriormente la palabra, porque el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor.
Quitémonos ese ego y ese complejo si es que lo tenemos. Y fíjense cómo entonces ahora Jesús va a llevar esta escena, no directamente, ya puso el foco en él diciendo, sí lo soy, sigo siendo el maestro, sigo siendo el Señor, pero ahora va a trasladar ese foco, esa atención directamente a sus discípulos. En el versículo 14 y en el versículo 15 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y en el 15 les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí es algo importante. El Señor no les está diciendo que ese ejemplo lo sigamos repitiendo todas las veces. O sea, no te está diciendo que ahorita te quites los zapatos y que se pongan a lavarse los pies los unos a los otros. No es lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor les está diciendo prácticamente es, ahora ustedes deben de vivir así. ¿Cómo? Sirviéndose los unos a los otros. Amén. Aquí está el verdadero golpe que nos da este pasaje. Este golpe que nos da al orgullo. Este golpe que nos da a nuestra mente si es que ha tenido altivez o ha tenido soberbia. Porque te voy a decir algo, iglesia. Muchos o todos, la mayoría, podemos admirar la humildad en las demás personas. ¿Sí o no? Vemos un acto de humildad, nos conmovemos. Incluso hasta nos podemos llevar a las lágrimas. ¡Wow! ¡Qué bonito acto! ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué nos cuesta? Cuando nos toca humillarnos a nosotros mismos. Cuando ese acto nos toca hacerlo a nosotros, hay muchos que nos cuesta hacerlo. Muchos nos gusta hablar del servicio. Hasta que servir implica sacrificio, incomodidad, pasar desprecios y renunciar a nuestro orgullo. Que es fácil, ¿verdad? A veces queremos servir, yo quiero servir al Señor, pero pensamos en esos lugares que digamos, seamos reconocidos, que seamos admirados, quizá muchas veces. Pero no sabes qué hay detrás de un servicio. Porque es como un predicador. A lo mejor tú ves un predicador y dices, o escuchas hasta por YouTube, tienes tus predicadores favoritos y dices, wow, ese predicador, qué bonito predica. Cuando yo lo escucho me encanta porque le entiendo bien. Se ve que tiene mucho conocimiento. Es bonito admirar a ese servicio que está haciendo ese predicador. Pero te voy a decir algo, un predicador que predica de esa manera, no sabes lo que hay detrás de él, todo lo que él se tiene que sacrificar, horas incluso de desvelo, de estar estudiando la palabra de Dios, de estar leyendo libros, de estar metido en oración, de estar sacrificando muchas veces, a lo mejor de poder ver con su familia una película, porque él tiene que estar metido en su estudio, estudiando la Biblia. ¿Para qué? Para poder dar el mejor sermón, el mejor servicio al Señor. Entonces cuando se habla de, hermano, eres cristiano, sí, y los cristianos, el cuerpo de Cristo, tenemos que servir. Sí, yo quiero servir. Ah, hermano, ¿sabes qué? Entonces vamos a vernos otro día a la semana para estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a vernos otro momento en la semana para hacer oración. Entonces tienes que llegar más temprano para arreglar todas las cosas y que el servicio salga perfecto. ¡Chin! Entonces allá como que ya no nos gusta el servicio. Porque el servicio lo queremos en el momento. Pero cuando el servicio entonces comienza a tener sacrificio, incomodidad, para pasar desapercibidos muchas veces, o renunciar a nuestro propio orgullo, ahí ya no nos gusta servir. Porque, iglesia, servir de verdad no siempre es bonito, ¿eh? No siempre es bonito. Y te voy a decir por qué. Porque a veces tienes que callar. A veces tienes que soportar, a veces tienes que ayudar sin tener reconocimiento. A veces tienes que amar cuando aún así nadie lo nota. Y ese tipo de servicio precisamente fue lo que hizo el Señor Jesucristo.
A ver, el Señor Jesucristo estamos viendo en esta escena donde está haciendo un acto maravilloso con sus discípulos y en el momento que a él lo arrestan y que lo están llevando a la cruz, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Estaban ahí con él? Habían muchos, oh sí, Jesús, wow, tus palabras, y eran seguidores. Y en el momento que Poncio Pilato lo tiene ahí, que le dicen, ¿a quién quieren rescatar? ¿A este Jesús o a Barrabás? Muchos de esos que habían dicho creer en Jesús estaban en ese momento ahí delante de él gritando, sacrifíquenle, sacrifíquenle, sacrifíquenle. Entonces muchas veces el servicio lo vas a hacer y va a haber personas que así tú lo hagas y te esfuerces lo mejor que tú puedas, va a haber personas que van a estar hablando mal de ti. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? ¿Ir y golpearlo? ¿Ir y decirle de cosas? No, mira, callarte y dejarle todo en manos del Señor, soportar. Vas a ayudar a muchas personas sin que nadie te lo reconozca, iglesia. Eso es lo que hace un cristiano, va a ayudar, no me interesa. A mí me cuesta mucho a veces escuchar a personas que ya dieron un apoyo a una persona y luego esa persona, como muchas veces pasa, esa persona queda mal o al final esa persona habla mal de ti. Y que tú estés reprochando eso. Bueno, si ya lo ayudaste, si esa persona en su corazón decidió rechazarte o decidió ir en contra incluso de ti, quédate callado, soporta, pónselo en las manos del Señor. Porque tú lo diste, ¿por qué? Por amor. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Sino ¿para qué? Servíos por amor los unos a los otros. ¿Ya fuiste libertado? ¿Ya fuiste lavado por Cristo Jesús? Entonces te dice el Señor, no utilices esa libertad para ocasión de la carne. No quiere decir que fuiste libertado y entonces hoy ya puedo hacer lo que yo quiera, porque sí tenemos una cierta libertad en Cristo. Pero esa cierta libertad, como ya lo hemos visto, es ¿qué le agrada al Señor? ¿Voy a utilizar esa libertad para qué? ¿Para servir al Señor o para servir a mis placeres? Y por eso dice, si no, más bien ¿qué hagamos? Servirnos en amor los unos a los otros. Iglesia, el servicio cristiano no nace por obligación. Nace de un corazón transformado por su gracia. Una persona, iglesia, que ha entendido el evangelio, va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a servir por amor. No se va a cuestionar. No, es que yo no quiero servirle a esa persona porque esa persona no me cae bien. Vas a hacer las cosas por amor. Porque vas a entender que en esa gracia, en ese sacrificio que el Señor hizo las cosas, tú no las estás haciendo para las personas, las estás haciendo para el Señor. Entonces, es precisamente que cuando alguien comprende el verdadero evangelio, cuando alguien comprende cuánto Cristo le perdonó, cuánto Cristo, se humilló por él, entonces esa persona, su orgullo va a comenzar a quebrarse. Esto es la gracia, iglesia. Yo les decía, por eso es muy importante a veces comprender la teología de la gracia. Yo escucho a veces a personas que hacen una caricatura, ¿no? O en el ambiente apologético se le dice hacer muñecos de paja. Es decir cosas que piensas que el otro conoce o cree sin que se hace de esa manera. Yo he escuchado a muchos pastores que están en contra de la teología de la gracia. Y la teología de la gracia, en pocas palabras, es que somos salvos por su gracia. Y siendo salvos, la salvación ya no se puede perder. Porque Cristo murió por ti, por tus pecados, cuando lo reconociste a Él, y por tus pecados que sigues cometiendo en este momento. Hay otro evangelio, o hay otra idea de la teología que dice que no, que Cristo murió por tus pecados hasta el momento que lo reconociste, pero ya los pecados que vas cometiendo después, tienes que hacer algo tú para que puedan ser perdonados.
El Señor nos dice que nosotros lavados ya estamos. Perdonados ya estamos. Por eso les dije la vez pasada, una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. La teología de la gracia, que es la que nosotros adoptamos, entendemos porque la Biblia así lo dice, es que un corazón, para poder primero llegar a la salvación, tuvo que ser regenerado primeramente por Dios, para poder aceptar quién es Dios. Y después de que ya aceptó quién es el Señor, con ese corazón regenerado, entonces comienza a hacer obras de amor, obras de humildad, obras de caridad, no por obligación, no porque eso lo haga tener más salvación o adquirir salvación, sino, ¿por qué? Por amor, por gratitud a la salvación que el Señor ya les ha dado. Esto es algo que muy puntual lo tenía la iglesia protestante, por eso cuando se divide de Roma, ya se los he explicado, Roma tiene ese concepto de que sus obras les ayudan a tener más salvación. O sea, prácticamente es como decir, el Señor hizo el 50% y nosotros debemos de hacer el otro 50%. Pues no se puede. El Señor hizo todo 100%, el Señor te salvó de principio a fin, si eres salvo. Así es. Entonces, decir, porque escucho muchas veces decir a estos pastores o siervos que están en contra de la teología de la gracia, decir, entonces, ¿cómo? El Señor ya nos salvó y ahora puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. No es eso. Porque lo que no entienden es que si tú ya has sido salvado por Cristo Jesús, tú ya has sido regenerado, y un corazón regenerado ya no va a venir a hacer el pecado como lo hacía anteriormente. Un corazón regenerado obviamente va a comenzar a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, va a seguir teniendo caídas, sí, pero inmediatamente se va a arrepentir y va a venir nuevamente a los pies de Cristo. No para buscar más salvación o su salvación, sino para seguir, ¿qué? Perfeccionándose en el caminar cristiano junto con Dios. Fíjense cómo ahora Jesús lleva la enseñanza todavía más profundo. En el versículo 16 y el versículo 17 dice Jesús, de cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y en el 17 dice, sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Reconoces esas cosas? ¿Reconoces que tú no eres mayor que el Señor, que tu Señor? Porque aquí nos está diciendo Jesús, en pocas palabras, bienaventurados no son los que admiran las cosas que hizo el Señor. Bienaventurados no son los que conocen las cosas que hace el Señor. Bienaventurados son los que hacen las cosas que Él nos enseñó. Hay una gran diferencia en conocer, admirar, respetar o hacer. Y esto es algo confrontador, iglesia, para nuestro corazón. Porque como lo hemos visto, es posible escuchar sermones, es posible conocer buena doctrina, es posible estudiar la Biblia, es posible aprender teología y aún así seguir siendo orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento por sí solo no transforma. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras a los fariseos, personas que tenían mucho conocimiento teológico, pero que en su corazón estaban apartados de Dios. Lo mismo sigue pasando actualmente. Podrá haber personas que tengan mucho conocimiento, que hayan vivido muchos años en una iglesia. Eso no quiere decir que esas personas sean verdaderamente transformados. El conocimiento, iglesia, no transforma. Podrás saber mucho de Cristo, podrán saber mucho de Cristo, pero si se parecen poco a Cristo o nada, entonces no son cristianos. Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose
a vosotros mismos. Desafortunadamente te voy a decir algo, hay muchos que se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque piensan que venir a la iglesia, levantar las manos, cantar eufóricamente un cántico, tener algunas emociones, tener algunas, incluso hasta experiencias sobrenaturales que ellos puedan decir, yo tuve una experiencia con Dios, piensan que eso es ser cristiano. Tomar una Biblia, llevarla en su bolso, llevarla bajo el brazo, abrirla, piensan que eso es ser cristiano. Es parte de un caminar cristiano, sí. Pero verdaderamente ser cristiano no es eso. Dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores de ella. Porque de nada sirve. Fíjense, la otra vez estaba escuchando por ahí una pequeña parte de una predicación, bueno, no sé si le llame predicación, ¿verdad? Líder que se llama Dante Gebel, que pues más que nada parecen como charlas emocionales o motivacionales, pero él algo decía la otra vez. Si nosotros como cristianos lo que hacemos no está ayudando a las personas de África, a las personas pobres, a las personas que tienen necesidad, entonces de en vano es lo que estamos haciendo. Y me gustó eso que dijo él, porque eso es verdad. Si nosotros somos cristianos, pero lo que estamos estudiando en la Biblia no lo ayudamos, no lo ponemos en práctica cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otra persona, entonces en vano estamos haciendo esto. Entonces no estamos siendo hacedores de la palabra. Si no somos capaces de, Señor, ya de verdad, ayúdame con este problema que tengo. Mira que soy muy imprudente al hablar. Mira que soy muy imprudente al actuar. Entonces en vano estamos estudiando esto. Porque podemos ya escuchar muchas y tener amontonadas muchas predicaciones a través de cómo debemos de actuar ante los momentos difíciles, ante los momentos de que incluso alguien nos esté queriendo desesperar nuestra vida para poder actuar como cristianos. No somos perfectos, iglesia, pero sí tenemos que entonces poner por obra lo que el Señor nos está indicando. Y a veces, ¿sabes por qué es? Porque todavía hay orgullo en nosotros. Porque todavía no podemos venir, Señor, que no puedo. Pues nunca vas a poder por ti solo. Porque así como el Señor nos salva, también dice su palabra que Él pone el actuar, el querer, perdón, como el hacer. Por eso un corazón regenerado, que ha sido lavado por Dios, sabe las luchas que todavía tiene, contra qué pecado sigue batallando, y él lo que viene es, no, voy a batallar, voy a ver cómo le voy a hacer, no, por mis fuerzas, no. Él viene delante de Dios, se rinde a Él y le dice, Señor, ayúdame porque no puedo. Te pongo esto en tus manos y enséñame cómo puedo dejar de hacerlo. Y entonces así es como el obrar de un cristiano va a caminar diferente. Es lo que le costaba a Pedro. No entendía, ¿verdad? Ser servidos por la gracia del Señor. Entonces, iglesia, la evidencia de que el Evangelio está obrando en el corazón de una persona no es cuánto conocimiento tienes, sino cuánto ha cambiado tu corazón en tu caminar cristiano. Porque el verdadero Evangelio va a producir en las personas humildad, servicio, amor y obediencia. Por lo que vemos en Efesios, que son los dones del Espíritu Santo. La verdad que no transforma, la vida termina endureciendo más su corazón. Y esto es verdad. ¿Sabes por qué hay personas que pueden venir a la iglesia? Estamos exponiendo la verdad del Señor. Y no se transforman sus corazones, sino que pareciera que en lugar de tener un cambio,
pareciera que se endurecen más en contra de Dios. Porque recuerden algo que hemos visto. Este mismo evangelio es para salvación y es para condenación. La cruz fue para salvación y fue para juicio. Hay personas que pueden estar en una iglesia y en lugar de que su corazón vaya siendo liberado, transformado, cambiando al propósito del Señor, parece que se va poniendo más renuente, parece que le cuesta más, parece que empieza a odiar más, a resentirse más. ¿Por qué? Porque ese corazón, en lugar de estar siendo transformado por el evangelio, está siendo condenado. ¿Sabes por qué? Porque ese no es un corazón transformado, ese no es un verdadero cristiano. Y no es algo que nosotros podamos hacer la diferencia. Eso solamente le compete a Dios. Entonces Jesús menciona nuevamente la sombra dolorosa que estaba ahí en esa mesa. Fíjense cómo les recuerda algo importante. No hablo de todos vosotros. Porque dice el Señor, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo y levanta contra mí su calcañar, desde ahora os los digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vemos que hasta aquí también está haciendo algo profético, que ya estaba, de quién iba a comer con el Señor, iba a levantarse en contra del Señor. Él estaba hablando de Judas. Pero aquí lo importante es que el Señor dice, no hablo de todos ustedes. No hablo de todos, pero sí habla de una persona en específico. Habla de Judas. Nuevamente nos trae aquí el Señor el contraste que es fuerte, es triste. Porque todos los que estaban ahí en ese momento con el Señor físicamente, no todos habían sido transformados espiritualmente. Iglesia, Judas debe de ser un ejemplo para nosotros. ¿Pero sabes de qué? De lo que no debemos de hacer. No un ejemplo bueno. Es tomar su vida para ver y decir, cuidado. Porque Judas estuvo cerca del Señor, muy cerca. Escuchó sus enseñanzas, escuchó sus parábolas, escuchó las exhortaciones que el Señor hacía, vio milagros, vio su autoridad, vio su gloria. Y aún así su corazón nunca perteneció verdaderamente a Cristo. Nunca fue un cristiano. Judas nunca tuvo una regeneración en su corazón. Judas siempre fue esa persona soberbia, esa persona ladrona, que no tuvo una transformación y que eso lo llevó a levantarse en contra del Señor. Porque era para que se cumpliera así. Pero como el Señor más adelante también lo dice, más le valdría a esta persona no haber nacido, para que en él no se tuviera que cumplir esto. Entonces entendamos que se puede crecer dentro de una iglesia. Incluso se puede escuchar la mejor predicación toda una vida. Conocer doctrina sana. Y aún así nunca rendir verdaderamente el corazón a nuestro Señor. Porque esto nos quiere decir que la cercanía externa, te voy a decir algo, no salva. ¿Sabes cuál es la cercanía externa? Asistir a una iglesia. Ir a discipulados. Leer la palabra. Cosas de ese tipo. Hacer lo que hace una vida cristiana, un cristiano. Eso puede ser cercanía externa. Pero lo que verdaderamente va a salvar a las personas no es lo que haga. Es Cristo. Es el único que te puede salvar. Y fíjense cómo finalmente Jesús les recuerda la responsabilidad que tienen como discípulos. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me enviare.
Iglesia, si en este momento tú no eres solamente un seguidor, eres un discípulo, estas palabras son para ti. Jesús está diciendo algo profundamente impresionante. Está diciendo, cuando ustedes vayan en mi nombre, no se representan a ustedes, me representan a mí. Por eso dice, el que les recibe a ustedes, me está recibiendo a mí y está recibiendo al que me envió. ¿Qué responsabilidad tan grande es esto? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo muchas veces va a conocer a Cristo observando lo que hacen sus discípulos. Van a ver cómo viven sus discípulos, cómo sirven, cómo aman, cómo tratan a las demás personas. Por eso el orgullo daña tanto el testimonio cristiano. Porque un creyente arrogante contradice el carácter que Cristo mostró. Han escuchado a muchas personas, y esto es algo típico hasta incluso de un ateo. Decir, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo cambiar mi conciencia viendo cómo obran estas personas? Si has visto que un ateo siempre va a ir en contra de decir la pederastía que existe en la Iglesia Católica de Roma, todo ese abuso que hay en contra de los niños, todos esos pastores que se la pasan robando y trasquilando a sus ovejas para comprarse jets privados, mansiones, casas y todo lo que tú quieras, que se la pasan diciendo, ven y pacta por tu milagro, ven y pacta por esto, ven y da esto, da el otro. Entonces las personas que están allá afuera, que no crean en Dios, eso lo están viendo perfectamente bien. Porque si tú eres un cristiano, si tú eres un discípulo, tú tienes que reflejar el carácter de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? ¿Cuál es la función de un embajador? Representar a su nación en el lugar donde está, ¿sí o no? Si aquí el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo, ¿es por qué? Porque nosotros a donde estamos, nosotros representamos no nuestra vida. No representas a la familia González, Rodríguez, Juárez, etcétera. Representas a Cristo. Amén. Por eso somos sus embajadores. Jesús no lavó los pies solamente para darnos esa lección de cortesía, de ¡ay, qué buen gesto tuvo el Señor! Está demostrando cómo vive alguien que ha sido transformado por la gracia del Señor. Y ahí es donde nos lleva a ver que el creyente verdadero no sirve para ganar salvación. No sirve para que sea lavado, porque ya fue lavado. Iglesia, en esta hora reflexiona que mientras más entendemos cuánto Cristo descendió por nosotros, menos razones tenemos para seguir alimentando nuestro orgullo. Menos. Como de una vez dijo, ¿verdad? El profeta Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque es difícil mirar al Hijo de Dios arrodillado, con una toalla en sus manos, enjuagando los pies de pecadores y seguir creyéndonos más importantes de lo que somos. Porque entiende esto, iglesia, tú no eres, no te pongas un concepto más elevado de lo que no tienes, porque aún lo que tienes es por medio de Él. Es difícil contemplar al santo sirviendo a pecadores y seguir exigiendo ser servidos nosotros. Es difícil mirar al Rey que lavó esos pies y luego aferrarnos a nuestro propio orgullo, a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia grandeza. La verdad es que todos llegamos a Cristo de la misma manera. ¿Sabes cómo? Necesitados de su gracia, necesitados de perdón y necesitados de ser lavados. Así llegamos todos delante de Él. Y el Señor del universo que se humilló para servirnos, entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir a otros? Iglesia, lo importante es que al salir de este tiempo, de este lugar, reconozcamos que no solamente esa imagen del Señor con un recipiente con agua, con una toalla y lavando pies, no nos llevemos nada más eso en nuestra cabeza.
Reconozcamos a Cristo, quién es en su totalidad. No solamente contemplemos su humildad, que sí, la tiene. Reconozcamos también que nuestros corazones puedan ser movidos a vivir de esa manera, de una manera digna del evangelio que ya hemos recibido. Porque te voy a decir algo, iglesia. El mismo Señor que se arrodilló esa noche para lavar los pies de sus discípulos, y aquel que ha sido verdaderamente lavado por Cristo, no puede volver a mirar la grandeza de la misma manera. Y sin poder reconocer que todo viene de Él, por Él y para Él. Solo y de gloria. Solo a Él sea la gloria. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el ejemplo perfecto, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Al contemplar a Cristo lavando los pies de sus discípulos, reconocemos cuánto orgullo aún hay en nuestros corazones. Perdónanos cuando buscamos ser reconocidos, cuando pensamos más en servir, en ser servidos que en servir. Cuando olvidamos, Señor, que la gracia que hemos recibido no la hemos tenido, Señor, por merecerla, sino ha sido por un regalo tuyo. Gracias, Señor, porque tu Hijo no solo nos da un ejemplo de humildad, sino que descendió y fue hasta la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque siendo Señor de todo se hizo siervo por amor a nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que siga obrando en nuestras vidas. Haznos más parecidos a Cristo. Danos un corazón humilde, dispuesto a servir, a amar y a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que la verdad que hemos escuchado hoy transforme nuestra manera de vivir, de hablar y de relacionarnos con los demás. Y cuando el orgullo, Señor, quiera levantarse nuevamente en nosotros, ayúdanos a volver la mirada a Cristo. A ese Cristo, Señor, que en ese aposento alto, Señor, mostró un acto de tal misericordia y de tal amor. Al Cristo levantado, Señor, en la cruz por salvación de nosotros. Y a toda la gloria y toda la honra sea para Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, ¿me ayudan a apagar?